Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues seguimos avanzando en el temario y ya que hemos visto un poco del tema de la herencia y qué es una superclase, qué es una subclase, llega el momento de hablar un poco más de los modificadores de acceso. Modificadores de acceso que hemos estado utilizando pues durante todo el curso desde el principio, pero hasta ahora pues no los hemos tratado en profundidad. Modificadores de acceso me refiero pues a la palabra reservada public, a la palabra reservada private y otras más, ¿no? Bueno, pues llega el momento de hablar de esto y vamos a hablar también de la clase Object. ¿Qué es la clase Object? ¿Qué implica? Pues que esté presente en nuestros programas de Java. A esta clase se le denomina, en los libros de programación de Java, pues la superclase cósmica. Bueno, pues ya veremos por qué tiene ese nombre tan particular, tan curioso. Y bien, pues vamos a pasar a ver una tabla donde vienen reflejados los modificadores de acceso presentes en Java. Hay dos que ya conocemos. Bueno, mejor dicho, hay tres que ya conocemos y uno de ellos, pues que no le conocemos. Entonces, vamos a verlos. Los modificadores de acceso que se pueden, como ya habéis visto durante todo el curso, pues poner delante de la declaración de las variables y también de la declaración de los métodos, pues son los modificadores public, este ya le hemos utilizado, private o private, que también lo hemos utilizado, el modificador por defecto, que también lo hemos utilizado. Modificador por defecto es cuando no pones absolutamente nada delante de la declaración de la variable o del método. Y hay uno que no hemos visto, que es el modificador protected. En esta tabla viene reflejado cómo afecta cada modificador a la visibilidad dentro de un programa de Java. Por ejemplo, hablemos del primero de ellos, del modificador public que tantas veces hemos utilizado. ¿Qué implica que nosotros pongamos la palabra reservada public delante pues, de la declaración de una variable o de la construcción de un método? Bien, pues eso implica que esa variable o método sea visible desde la propia clase, es decir, podamos acceder a esa variable o método desde la propia clase. También es visible desde el propio paquete, podemos acceder desde cualquier otra clase siempre y cuando esté en el mismo paquete. También es visible desde una subclase, es decir, si heredamos una clase que tiene un método o una variable public, pues desde esa subclase también podemos acceder a esa variable o a ese método y también, en definitiva, pues podemos acceder desde cualquier otra clase que esté incluso en un paquete diferente. Es decir, cuando nosotros ponemos el public delante, esto es accesible, da igual que sea una variable o un método, son accesibles desde cualquier sitio, ¿no? Luego tenemos el private o private, como lo queráis pronunciar, yo tiendo a españolizarlo todo, por desgracia, pero bueno, pues ya habéis visto durante el curso que cuando nosotros declaramos una variable o un método como private, bueno, pues esta es accesible desde la propia clase, pero no es accesible desde ningún otro sitio. Esto es lo que utilizamos nosotros para encapsular datos o métodos. La verdad es que es muy poco frecuente ver un private delante de un método, aunque se puede poner y en algunos casos tiene sentido hacerlo así, ¿no? Mientras que ponerlo delante de una variable es muy frecuente, ya hemos hablado de la encapsulación, se pondrá private delante de un método cuando ese método participe en el funcionamiento de otros dentro de una misma clase, ¿no? Es como si un objeto necesitara para su funcionamiento pues de otro objeto más pequeño que está en su interior, pero ese objeto más pequeño que está en su interior y que será private, pues no necesita ser accedido desde fuera, ¿no? Es un mecanismo interno. Y luego, pues también hemos utilizado el modificador por defecto, es no poner nada ni delante de la variable ni delante del método. Hay muchos programadores que consideran muy desafortunado o poco acertado, ¿no?, el que el lenguaje de programación Java admita pues este modificador, o lo que es lo mismo, no modificador, no poner nada. Y lo consideran desafortunado porque no es fácil ver cuál es la visibilidad que proporciona este modificador. Vemos en esta tabla que cuando tenemos el modificador por defecto, bueno, pues esa variable o método es accesible desde la propia clase, es accesible desde otra clase siempre y cuando esté en el mismo paquete, pero no es accesible desde una subclase. Y aquí hay que hacer una distinción. Una subclase que esté en otro paquete. Si tenemos una subclase dentro del mismo paquete, entonces sí que es accesible, porque será una subclase, pero del paquete donde se encuentra la clase con el modificador por defecto. Pero si se trata de una subclase que está en otro paquete, pues no es accesible. Con lo cual, pues no es accesible desde todos los sitios, ¿no? Algunos sitios sí será accesible y otros no será accesible. Y esto, como podéis ver, pues cuesta un poquito imaginarlo, aunque ahora después lo vamos a hacer sobre la práctica.
Y vamos a terminar hablando del último modificador que aún no hemos utilizado, que es el modificador protected. Entonces, protected y por defecto son muy parecidos, pero tienen una diferencia sutil pero importante. Una variable o método que lleva el modificador protected es accesible desde la propia clase, es accesible desde otra clase siempre que esté en el mismo paquete, y la diferencia respecto al modificador por defecto viene aquí. Es accesible también desde una subclase aunque esté en un paquete diferente. Ahora bien, no será accesible desde una clase que no sea subclase y que esté en un paquete diferente. En ese caso no será accesible. Entonces, como esto yo sé que es una especie de galimatías difícil de ver, pues vamos a hacerlo sobre la práctica, como siempre. Vamos a construir unas clases que tiraremos después porque van a ser clases de juguete con el único objetivo de explicar bien estos modificadores y que se vea bien la diferencia entre unos y otros. Así que, bueno, pues nos vamos a ir a Eclipse a elaborar estos ejemplos sencillos. Bien, una vez que estamos en Eclipse, recordamos que nosotros pues tenemos dos paquetes dentro de nuestro proyecto. El paquete por defecto, que es donde empezamos a construir las clases de este curso, los primeros códigos pues están dentro de ese paquete, y luego tenemos un paquete que construimos nosotros a propósito, que es el paquete POO, donde últimamente pues estamos introduciendo todos nuestros ejemplos. Voy a construir un tercer paquete para que se pueda ver de una forma más clara qué diferencia hay entre una clase que está en un paquete, que está en otro, y que no sea el paquete por defecto, que normalmente tiende un poco a confundir. Luego entonces, para construir un paquete en Eclipse, lo que hacemos es seleccionar con un clic nuestro proyecto, y en la barra de herramientas de Eclipse hay un botón, que es este que tiene así como forma precisamente de paquete o caja. Bueno, pues pulsamos en él y lo que hay que hacer es darle nombre a este paquete. Los nombres de los paquetes, como ya dije en su momento, no deben de llevar letras mayúsculas por convención. Luego entonces a este le voy a llamar, por ejemplo, tampoco pueden llevar espacios en blanco. Bueno, espacios en blanco la verdad es que no me acuerdo. ¿Lo iba a llamar paquete pruebas? No deja llevar espacios en blanco. Luego entonces, paquete pruebas, todo seguido, le damos a finalizar y como podéis ver dentro de nuestro proyecto, pues ya tenemos ahí un nuevo paquete. Y para jugar con todo esto de los modificadores vamos a utilizar tres clases. Dos de ellas van a estar en el paquete POO y una tercera pues va a estar en el paquete pruebas. Luego entonces vamos a comenzar por introducir dos clases dentro de este paquete PO. Seleccionamos con el ratón el paquete POO, pulsamos en el botón de nueva clase y aquí pues vamos a llamar a esta clase pues clase 1 para empezar. No quiero que tenga método main, le damos al botón de finalizar y ya tenemos la primera clase dentro del paquete PO. Vamos a elaborar una segunda clase también dentro de este mismo paquete, repetimos la operación. Botón de nueva clase y aquí pues vamos a llamar a esta clase clase 2, pero en esta ocasión esta clase sí quiero que tenga un método main. Luego entonces le decimos que nos construya el main, le damos a finalizar y ya tenemos aquí las dos primeras clases. Y a continuación vamos a introducir nuestra primera clase en el paquete pruebas, luego entonces seleccionamos con el ratón paquete pruebas, pulsamos en el botón de nueva clase y aquí pues lo que vamos a hacer es llamar a esta clase como clase 3, esta no quiero que tenga método main, luego entonces le damos a finalizar. Dicho esto, pues dos clases en el paquete PO y una tercera clase en el paquete pruebas. Hecho todo esto, nos vamos a ir a la primera clase, a la clase 1, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de esta clase vamos a declarar una variable pues, de tipo entero, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, mivar, y le vamos a decir que es igual a 5, es decir, la declaramos y la iniciamos en la misma línea. A continuación declaramos una segunda variable, pues a la cual la vamos a llamar mivar2, y vamos a decir que esto es igual a 7. Y a continuación, pues vamos a declarar un método de tipo getter, al cual le vamos a decir que va a ser de tipo string, y lo vamos a llamar, por ejemplo, mi método, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y este método lo que va a hacer es devolver, pues, un string, diciendo que, por ejemplo, vamos a decirle, el valor de mi var2 es 2 puntos, y esto lo concatenamos con mi var2. Es decir, hasta aquí nada nuevo. Sin embargo, si os fijáis, excepto en la clase, que por defecto la hemos declarado pública, bueno, esto lo ha hecho Eclipse, no he puesto modificador de acceso ni delante de la primera variable, ni de la segunda, ni del método. Esto hasta ahora pues no lo habíamos hecho nunca, siempre habíamos puesto, por lo menos en los métodos, algún modificador. Bueno, pues no hay modificador ninguno. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahora mismo mi var tiene el modificador por defecto, es decir, no poner nada, lo mismo que mi var2 y lo mismo que mi método. Bien, pues vamos a pasar ahora
a la clase 2. La clase 2 recordamos que es la que tenía el método main y lo que vamos a hacer aquí pues es algo que ya hemos hecho unas cuantas veces y es crear una instancia de la clase 1 a la cual vamos a llamar, por ejemplo, mi objeto o mi obj, ¿no? Una instancia o ejemplar. Luego entonces clase 1, mi obj es igual a new clase 1. Bien, recordamos que la clase 1, vamos a repasar conceptos, la clase 1 no tiene constructor. Cuando en una clase no creas el constructor, el programa Java asume que estás utilizando el constructor por defecto. Es lo mismo que si hubiéramos puesto public clase 1. Abrimos llave y cerraríamos llave. Cuando no pones constructor, Java asume que tienes el constructor por defecto, que es este que acabo de escribir en rojo. Gracias a eso, pues nosotros podemos irnos a la clase 2 y crear una instancia, un objeto perteneciente a la clase 1, llamando al constructor por defecto. Bien, recordamos que en clase 1 nada de lo que hemos declarado tiene modificador alguno, es decir, estamos utilizando el modificador por defecto. Y volviendo a la tabla, ¿eso qué quería decir? Bueno, pues el modificador por defecto quiere decir que yo podría acceder a estas variables y a este método que hemos declarado desde la propia clase, evidentemente, desde una clase que se encuentre en el mismo paquete, luego entonces, por ejemplo, desde la clase 2 podríamos acceder con la instancia correspondiente a estas variables y a este método, pero no podría acceder desde una subclase perteneciente pues, a un paquete diferente. Ese es el modificador por defecto. Vamos a ver si esto es así. Nos encontramos ahora mismo en clase 2. Hemos creado la instancia en clase 2 y la clase 2 se encuentra en el mismo paquete que la clase 1. Con lo cual no hay ningún problema si yo pongo, por ejemplo, mi obj punto. Ahora en cuanto ponga un punto, en el asistente de Eclipse tienen que salir las dos variables declaradas en la clase 1 más el método declarado también en la clase 1. Con lo cual al poner un punto, vamos a ampliar este menú. Fijaos que efectivamente Eclipse pues me saca aquí las dos variables, mi var y mi var2, porque puedo acceder a ellas y también me saca mi método. Y el resto, esto es la primera vez que lo comento, el resto de métodos que aparecen por aquí pues pertenecen a la clase Object, de la que vamos a hablar ahora después, ¿no? Pero en principio fijaos como efectivamente, gracias a que estoy en el mismo paquete, puedo acceder pues a mi var2 y mi método. Evidentemente todos sabemos a estas alturas del curso que implica poner el modificador private delante. Si nosotros ponemos un private, por ejemplo, delante de la primera variable que llamábamos mi var, pues ahora cuando yo pongo un punto, pues no puedo acceder a mi var porque está encapsulada, ni siquiera al estar en el mismo paquete. Eso ya lo hemos visto. Sin embargo, puedo acceder todavía a mi var2 y a mi método porque estos no son private, pero mi var1 ya no sale en el asistente, ¿no? Bien. Borremos el private delante de la declaración de la variable. Vámonos ahora a la clase 3. Vamos a hacer que esta clase 3, que recordamos está en otro paquete, herede de la clase 1. Pero claro, aquí vamos a tener que hacer también otra cosa. Recordar que cuando quieres utilizar una clase que pertenece a otro paquete y ese paquete no es el paquete por defecto, esto ya lo hemos hablado en el curso. ¿Cuál es el paquete por defecto en Java? El paquete por defecto en Java es el paquete javalang. Todas las clases que no estén en este paquete las tienes que importar cuando las vayas a utilizar, a no ser que estés en el mismo paquete. Es decir, nosotros ahora estamos en paquete pruebas. Si yo voy a utilizar una clase que no es del propio paquete y que tampoco es del paquete javalang, la tengo que importar. Luego entonces, si yo ahora mismo le digo aquí a nuestro programa de Java que herede de la clase 1, pues ahora mismo me va a marcar un error el Eclipse. Y efectivamente así es. ¿Por qué? Pues porque estoy utilizando una clase que no es ni del paquete donde me encuentro, ni del paquete javalang. Luego entonces, para quitar este error, si quiero heredar de la clase 1 que pertenece a otro paquete, pues tengo que utilizar la directiva import y decirle que paquete pruebas, punto, y ahora pues aquí Eclipse me debería de sacar un asistente, que veo que no me saca. Vamos a intentar ponerlo a mano. Clase 1. Evidentemente no saca el asistente porque me estoy equivocando. Estoy importando clase 1. Clase 1 pertenece al paquete POO. Entonces no tengo que importar este paquete que es en el que me encuentro. Tengo que importar PO.clase 1. PO. Es decir, si lo hubiera hecho bien desde el principio, sí que hubiera salido el asistente de Eclipse. Es decir, le decimos import PO.
y ahí salen todas las clases que tenemos en el paquete PO. Bueno, pues quiero importar clase 1 y ahora ya sí, fijaros cómo Eclipse pues quita el error que teníamos aquí. Ya podemos utilizar la clase 1 gracias a que la hemos importado. Con lo cual nuestra clase 3, que se encuentra en este paquete, está heredando de la clase 1. Muy bien. Bueno, pues una vez hecho esto, volvamos a la clase 2. Ya estamos aquí nuevamente en la clase 2. Lo que vamos a hacer en esta clase es borrar pues, la referencia al objeto miobj y vamos a crear una instancia perteneciente a la clase 3, es decir, clase 3, voy a llamarle a este objeto miobj2 igual a new clase 3. Bueno, pues nos hemos creado una instancia perteneciente a la clase 3. ¿Por qué no me reconoce la clase 3? Por el mismo motivo que ocurría antes, ¿no? Estamos haciendo referencia pues, a una clase que pertenece a un paquete diferente, ya que ahora mismo estamos en la clase 2, paquete PO. Espero que no os estéis perdiendo con tanto cambiar de paquete y de clase. Sé que cuesta un poco, pero bueno, os pido un pequeño esfuerzo, ¿no? Bien, pues para poder utilizar esta clase, que no es ni del paquete PO ni del paquete Javalang, tenemos que importar el paquete donde se encuentra la clase. Luego entonces import, ahora sí, paquete pruebas, que es donde está la clase 3, punto, y aquí en el asistente de Eclipse sale la clase 3 y ya la podemos utilizar. Bueno, pues ya hemos creado, por un lado, una instancia de clase 1 y acabamos de crear una instancia de clase 3. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este objeto pues tiene todas las variables y métodos de la propia clase 3, evidentemente, pero también los de la clase 1, porque si recordáis, la clase 3 está heredando de la clase 1. Lo único que ocurre es que están en paquetes diferentes, pero la clase 3 hereda de la clase 1. Por eso este objeto debería de tener, en principio, pues todos los métodos pertenecientes a la clase 1. Eso quiere decir que si nosotros ahora en Eclipse le decimos miobj2, que es el nombre del objeto, y ponemos un punto, pues deberían de salirnos los métodos y los campos pertenecientes a la clase 1 y no es así. Es decir, en este asistente vemos pues cómo no nos sale ni var 1, ni var 2, ni mi método. ¿Y eso por qué es? Eso es porque estoy utilizando el modificador por defecto, tanto en la primera variable como en la segunda, como en mi método. Y si recordamos lo que ponía en la tabla, vemos cómo el modificador por defecto no permite acceder desde una subclase que esté en un paquete diferente. Por ese motivo no nos sale en el asistente, no son visibles esas variables. Solución. Solución, pues o bien le pones un public para que sea accesible desde cualquier sitio y también desde otro paquete, o si no quieres que sea accesible desde todos los sitios, pues ponle el modificador protected y aquí está la diferencia. Si nosotros le ponemos un protected a las variables y al método, sí que podemos acceder desde una subclase, aunque esté en un paquete diferente. Luego entonces vamos a ver si esto es verdad. Vamos a irnos a la clase 1, donde ya estamos. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacerlo poco a poco. Vamos a poner un protected a mi variable, que era igual a 5, ¿no? Bueno, pues hecho esto, guardamos todos los cambios y ahora pues en la clase 2, si nosotros le decimos miobj2 punto, pues ahí ya sí que nos aparece en ese listado mi variable, es decir, es visible. Si lo hacemos con el resto de variables y de métodos, es decir, si yo cojo el protected y lo pongo también delante de la variable 2 y delante del método, guardamos cambios, pues ahora cuando pongamos el punto, fijaros como ya puedo acceder tanto a la primera variable como a la segunda como a mi método. Bueno, pues espero que hayáis visto, aunque sé que cuesta un poco, la diferencia entre lo que sería el modificador por defecto y el modificador protected. Protected no es ni más ni menos que un poco de protección, un poco de encapsulación a nuestras variables, a nuestros métodos, pero es más permisivo que el private, ¿no? El private. Con Protected lo que hacemos es dejar a los programadores que vengan por detrás de nosotros, bueno, pues que si heredan de nuestra clase, pues puedan utilizar los métodos y las variables de esa clase de la que están heredando. Se supone que si tú heredas de una clase es porque conoces bien el funcionamiento de esa clase. Entonces, pues les dejamos que lo usen. Ahora bien, si no heredamos de esa clase, pues con Protected, a no ser que estés en el mismo paquete, no le dejamos que utilicen esas variables y esos métodos. Y para terminar el vídeo, pues vamos a hablar de la clase Object. Bueno, la clase Object es muy sencillo. Le llaman la superclase cósmica porque es la clase que está en la cúspide de toda la jerarquía de clases Java. Es decir, nosotros, al construir clases, todas las clases que hemos ido construyendo están heredando de la clase Object. Todas las clases de Java heredan de Object, tanto las nuestras
como las que vienen ya predefinidas en la API de Java, todas. Si nosotros abrimos la API de Java, da igual la clase que pulséis, por ejemplo, si yo ahora pues, voy a esta clase, fijaros como aquí, en la parte superior, aparece representada la jerarquía de herencia de esta clase. He pulsado ahora mismo la clase Adapter Inactive, que no sé ni para qué sirve ahora mismo. Bueno, pues esta clase, que la tenemos aquí, hereda de otra que se llama User Exception, perteneciente a este paquete. Hereda esa a su vez de Exception, esa a su vez hereda de Throwable y a su vez hereda de Object. Y esto ocurre con todas las clases. Si pulsamos en otra, pues por ejemplo la clase Applet, pues fíjate que en la cúspide de la jerarquía, nuevamente la clase Object. Si pulso en esta otra clase, la clase Any, pues nuevamente en la cúspide de la jerarquía, la clase Object. Y esto ocurre con todas las clases, da igual que la clase que pulséis, tanto en la API de Java como en las clases que podamos construir nosotros. Es por este motivo, porque el motivo de que la clase Object se encuentra en la cúspide de la jerarquía, que nosotros no necesitamos poner extends Object en nuestros programas. Esta instrucción se da por supuesta, es decir, cuando tú creas una clase, automáticamente, aunque no lo especifiques, estás heredando de Object. Y es por ese motivo por el cual, cuando nosotros utilizamos una instancia de cualquier clase, pues por ejemplo, pues mi obj punto, en este asistente que nos ofrece Eclipse, por un lado, nos salen ahora mismo las variables y los métodos pertenecientes a la clase 1 y el resto son los métodos y las posibles variables que haya en la clase Object. ¿Por qué? Pues porque esta instancia también tiene los métodos y las variables de la clase Object, ya que la clase 1 está heredando de Object. Por eso en el asistente siempre nos salen todos estos métodos. ¿Recomendable para aquel que le apetezca? Pues es muy recomendable, que yo no lo voy a hacer en este curso, en la API buscar la clase Object, que por ahí andará. Vamos a ver si la encontramos más pronto que tarde. A ver, Object en singular, aquí está. Y una vez que encontráis la clase Object, echar un vistazo a los métodos que pertenecen a esta clase Object, que es la que está en la cúspide de la jerarquía. Estos métodos que acabo de señalar ahora mismo en pantalla los vas a tener disponibles siempre para cualquier objeto o cualquier instancia que tú crees en Java. Por ejemplo, vemos el método clone, el método finalize, el getClass, hashcode, etc. Bueno, si nosotros vamos a Eclipse otra vez y ponemos el punto, pues fíjate cómo está el getClass, el hashcode, el finalize estará por ahí, el wait, etc. Es decir, todos los métodos que pertenecen a la clase Object, que es la clase de la que heredan todas las demás. Trabajaremos a lo largo del curso, de este vídeo en adelante, con algunos de los métodos que pertenecen a la clase Object y que podemos utilizar de forma natural gracias a que heredamos de ella. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y, como siempre, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.